PDC para la elaboración del plan de desarrollo curricular para secundaria, primaria e inicial. Te vas a dar cuenta que elaborar un PDC es sumamente sencillo. El ejemplo que te voy a dar para ser tutorial es para secundaria, pero los principios que se van a aplicar se dan también en primaria e inicial, salvo algunas diferencias que también te voy a explicar. Al final de este video te voy a mostrar algunos ejemplos en concreto. Pero antes que nada empecemos con algunas observaciones que nos hace el Ministerio de Educación, algunos elementos para tomar en cuenta. Nos dice número uno, importante, que este PDC que nos está planteando el Ministerio es de organización mensual, se presenta una vez al mes y está organizado internamente por semanas. Otra cuestión importante, está trabajando se quiere que este PDC tenga un objetivo por mes, aunque aclara también que en función a la complejidad de los contenidos, en función a esa complejidad, puede tener más de un objetivo. Ahora también nos sugiere que los contenidos que vayamos a trabajar en este PDC se distribuyen por semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, según la carga horaria. Eso se tiene que tomar en cuenta también. Otros elementos importantes. Ahora, nos señala, otra cosa importante es que nos señala que los momentos se organizan según contenido y secuencia. Estos momentos de aprendizaje, que ya los llaman, se tienen que desarrollar según la complejidad de los contenidos y según una determinada secuencia, que ahorita la vamos a ver. Nos sugiere una secuencia para estos momentos del proceso formativo, aunque tampoco en ningún momento nos dice que son una camisa de fuerza. Dentro de estos que son los momentos del proceso formativo, nos habla de que el momento de valoración se tiene que suceder una vez al menos al mes durante este plan, tiene que desarrollarse. Y esto sobre la valoración, vamos a ver que luego tiene unas características importantes, no es así nada más este momento de la valoración. Ahora, muy bien, finalmente nos dice que los criterios de evaluación son mensuales, es decir, que durante las 4 semanas se tienen que mantener los mismos criterios de evaluación y que tienen que ser acordes a los contenidos que se están abordando. La estructura básica de un PDC es esto, sea para primaria, sea para inicial, o sea para secundaria. La estructura básica es esta. En una parte superior, en un bloque superior están los datos referenciales, datos de identificación de la unidad educativa, del profesora, de los del curso, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Luego hay un bloque del desarrollo, donde propiamente está hablándose de cómo van a ser las clases, qué características tiene, se está planificando para el desarrollo de las clases, y finalmente un bloque último que es relacionado a las adaptaciones curriculares que el Ministerio ha llamado significativas. En el desarrollo, en el anterior bloque, se habla también de adaptaciones curriculares, pero que son adaptaciones curriculares como más leves, más generales. Pero aquí, en un tercer bloque, se abre la posibilidad de abrir un espacio para adaptaciones curriculares específicas. Lo que sí aclara el Ministerio de Educación es que este tercer bloque no es obligatorio. Se da únicamente cuando en el curso existen adaptaciones curriculares significativas, en el caso de estudiantes con TDAH, con autismo, etc., ¿no? Entonces, los que son obligatorios son este primer bloque y este segundo bloque del PDC. Ahora veamos cada uno de estos elementos en nuestro PDC para entenderlo. Bueno, en estos datos referenciales no hay mucho donde perderse, son los datos que ya estamos acostumbrados a llenar, como distrito objetivo, nivel, maestro, área, trimestre, vigencia, que aquí sí señalamos que es de un mes, de tal fecha hasta tal fecha, la unidad educativa, la escolaridad, etcétera, etcétera. De eso no sabemos, ya sabemos cómo trabajar, no tenemos donde perdernos. Aquí, otra característica interesante es el objetivo holístico del nivel. Aquí, nuevamente, el proceso es muy sencillo porque lo único que se trata es que copiemos y peguemos de los planes y programas. De acuerdo al nivel, hay un objetivo holístico de nivel para primaria, hay otro objetivo holístico de nivel para secundaria y hay otro objetivo holístico de nivel para el nivel inicial. Entonces, lo que hacemos es consultar estos documentos que son los planes y programas, copiamos y lo pegamos directamente ahí. Solo hay un objetivo holístico por nivel, no importando el trimestre, no importando el año de escolaridad. Para primero de primaria es un objetivo holístico de nivel para todo el año, para segundo de primaria es un objetivo holístico de nivel para todo el año, primaria es lo mismo. El secundario tiene un solo objetivo de nivel para todo el año, para todos los años de escolaridad y lo mismo con inicial. Aquí hacemos solamente copiar y pegar, no representa mucha dificultad. Ahora, en esto ya pasando al desarrollo, después de esto, de los objetivos holísticos, se vienen esto que son los contenidos. A ver, el Ministerio de Educación recomienda empezar por el objetivo de aprendizaje, particularmente yo, y este es un método que les doy, que me funciona a mí, por lo tanto, funciona más bien por empezar por los objetivos de aprendizaje. A mí me funciona más en hallar primero los contenidos, porque, a ver, es que los contenidos se supone que yo como maestro, tengo que aplicarlos, son indiscutibles. Y en función de esos contenidos yo puedo definir con qué mirada voy a tratarlos, qué objetivo puedo plantear en función de estos objetivos desde la mirada disciplinar de mi materia, y ahí yo puedo definir. Ahí es una cuestión más del arte
uno como profesor desde la mirada pedagógica, disciplinar, didáctica, etc. Entonces, yo primero lo que hago es trabajar con los contenidos, identifico cuáles son los contenidos del currículo base, desde los planes y programas, los planes y programas que puedo utilizar para el primer trimestre, para el segundo, para la primera semana, para la segunda semana, para la tercera semana y para la cuarta semana. Y estos contenidos, pues, número uno, se organizan en 4 semanas. Por semana se organizan considerando pertinencia y priorización. ¿Qué nos dice esto? Creo que eso nos dice también que dependiendo de que si un contenido es más importante o es más complejo, no puede estar solo en una semana, sino puede ser hasta en 2 semanas. Eso es lo que también nos dice aquí de la pertinencia y la priorización. Por eso nos dice también, nos reitera el Ministerio, que cada contenido se desarrolla en una semana o más. Y aquí es fundamental que es el maestro de aula, el protagonista en esta organización de los contenidos. Él tiene la última palabra. Ahora, veamos un ejemplo para la materia de sociales específicamente. ¿Qué tengo aquí? Por ejemplo, lo que he hecho aquí igual es ir a los planes y programas, me he ido a tercer año de secundaria y he visto a ver qué hay para el primer trimestre. En el primer trimestre tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques temáticos y cada bloque temático tiene subbloques. En este caso yo voy a agarrar con estos 2 primeros bloques, porque si son 3 trimestres, yo digo trabajar en la primera, tercera parte, que sería esta. Entonces veo que aquí tengo el Islam y sus subtemas, tengo la Edad Media y el feudalismo y sus subtemas. Ahora se supone que esto yo tengo que dividirlo, que tengo que organizarlo en 4 semanas. Y esta organización, reitero, es en función a priorización, importancia de contenidos, a mi análisis como maestro en este caso de sociales, cómo estoy mirando la complejidad de esta materia, y pues sí. Así, estos 2 bloques de contenidos lo divido en 2 semanas así. Para la primera semana denominado Fundamentos del Islam y su doctrina, y sus subcontenidos también. Para la segunda semana denominado Expansión del Islam y su aporte en su civilización. En la semana 3, Formación de la Europa medieval cristiana. En la semana 4, Sociedad, Fútbol y conflictos. Y fíjate, para cada uno de estos bloques también generan sus subcontenidos. Están pidiendo desde aquí, desde los primeros que me estoy inventando. Es por eso que toda la organización de los contenidos en estas 4 semanas depende de mi experiencia, de tu experiencia como docente. Puedes hacer que el primero más bien se estire hasta el tercero, o darle más prioridad a alguno de ellos, etc. Es una cuestión ya más pedagógica, didáctica, disciplinar. Vamos con lo siguiente. Como ya te decía, lo que hago primero son los contenidos por semana, y luego paso recién a trabajar el objetivo de aprendizaje, que este es mensual, que ya sabes, puede ser uno, al menos uno, porque dependiendo de la complejidad de los contenidos, pueden ser hasta 2. ¿Cuáles son las bases para trabajar este objetivo de aprendizaje? Uno, tomas como punto de partida, como referencia, este objetivo holístico de nivel, ¿no? Que ya sabes, hay uno para primaria, uno para inicial, uno para secundaria. Lo tomas como referencia y tomas también como referente estos contenidos, los que has trabajado en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta semana. Y en función a eso es que luego ya determinas y redactas el objetivo de aprendizaje. Algunas características de este objetivo de aprendizaje. Número 1, por lo menos hay uno por mes. Número 2, pueden haber uno o más, y esto ya te anticipaba, dependiendo de la complejidad de los contenidos. Es fundamental que expresa el desempeño esperado de los estudiantes, que esperamos por los estudiantes de parte nuestra, y se redacta en cuanto a la redacción siempre está en modo indicativo y en función a los contenidos. Es decir, tenemos que utilizar una palabra que haga referencia precisamente a los contenidos, por lo que estamos en modo indicativo. Algunas palabras con las que podrías empezar. Por ejemplo, conoce, identifica, describe, define, explica, interpreta, comprende, clasifica, organiza, relaciona, analiza, compara, argumenta, justifica, infiere, etcétera, etcétera. Puedes hacer una captura de pantalla para tener estos otros ejemplos. Entonces, este objetivo de aprendizaje puede iniciar con algunas de estas palabras, pero en función a los contenidos, teniendo como referencia también los objetivos de nivel. Sí que es fundamental tomar en cuenta tu mirada disciplinar. Estás incluido como especialista en ciencias sociales, en física, química, en matemáticas, ¿qué esperas desde la disciplina de esa materia con tus estudiantes? Ahora, aquí hay un ejemplo, y podemos verlo aquí. Esto que está en amarillo, por ejemplo, es lo que yo espero desde la mirada disciplinar, desde las ciencias sociales, espero yo una comparación crítica. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la sociedad islámica, y estoy abarcando la semana 1 y la semana 2, aquí estoy hablando de la Europa medieval, estoy hablando de la semana 3 y la semana 4. Aquí estoy trabajando, esto es nuevamente esta mirada disciplinar que hizo trabajando en la materia de historia, de ciencias sociales, que es lo que yo espero, cuál es la lógica con la cual yo quiero que analicen estos 2 contenidos, y aquí todo lo que está en color gris, pues los relacionando al objetivo holístico de nivel.
Compara críticamente la sociedad islámica y la Europa medieval, identificando sus bases religiosas, sociales y políticas para explicar cómo comprendieron y desarrollaron la ciencia y el conocimiento en su época, fortaleciendo la identidad cultural, la identidad cultural, interculturalidad, la ciencia crítica, la desarrollo, la democracia democrática y cuidado del mundo quiere. Entonces, si te das cuenta, en este objetivo de aprendizaje estoy abarcando estos cuatro temas, estoy tomando como base este objetivo holístico de nivel, estoy tomando muy en cuenta mi perspectiva disciplinar de la materia de ciencias sociales, de historia, estoy intentando hacer esto, ¿no? Ahora, sigamos viendo, avanzamos un poco más. Ahora, dentro de lo que se puede también hay una siguiente columna que son los momentos del proceso formativo, que es algo que en las anteriores, el anterior tipo de PERSE podemos llamar momentos metodológicos, pero lo vengo a llamar simplemente momentos del proceso formativo. Una primera característica que nos define esta educación es que estos deben ser redactados en sentido inclusivo, es decir, que la redacción debe asumir que todos están asumiendo, todos están participando y haciendo cosas dentro de esta planificación, de estos momentos. Por eso podemos empezar con palabras como conocemos, analizamos, observamos. ¿Qué más? Y después de que redactamos cada momento hay que identificar cómo se llama, qué tipo de momento es. Y el ministerio nos dice que son cuatro momentos: son práctica, teoría, producción y valoración. Ahora, son parecidos a los momentos metodológicos de la anterior lógica de planear de RPS, pero hay que cambiar el orden. Los momentos del ministerio nos dice que este es el orden, la secuencia más recomendable. Primero la práctica, luego la teoría, luego la producción y luego la valoración. Los roles se pueden utilizar los documentos de socialización, etcétera, del ministerio, y esto nos está diciendo que esta es la lógica. Entonces, en lugar de ir la producción al final, la valoración es la que está yendo ya al final. Eso es una característica así para resaltar. Ahora, una cuestión también que nos dice que en esta columna de momentos del proceso formativo puede haber 1 o 4 momentos por cada una de las semanas, en función de la carga horaria. Es decir, si yo tengo mucha carga horaria, en una semana puedo abarcar 2, 3 momentos, estos momentos de proceso formativo. En cada semana solo podría abarcar un momento del proceso formativo. En el ejemplo que te estoy mostrando aquí, está por ejemplo que aquí es un profesor que tiene pocas cargas a la semana, digamos 2 periodos a la semana, y la primera semana es una semana de práctica, momentos global, ¿no? De manera global, solo que en cada semana solo está trabajando uno. Pero si tuviera, al contrario, más bien una carga horaria muy grande, puede trabajar más de un momento formativo aquí, dentro de cada semana, más de un momento de proceso formativo. Ahora, nos dice que tiene que haber por lo menos un momento del proceso formativo relacionado a la valoración. Pero aquí hay una característica muy particular que nos está diciendo. No nos dice que valorar sea simplemente reflexionar, analizar o debatir una cuestión. Nos está enseñando el ministerio continuamente que este momento de la valoración tiene que estar relacionado con lo metacognitivo. Tiene que tener un enfoque metacognitivo. Es decir, que debe propiciar que el estudiante sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, de cómo está aprendiendo, qué decisiones toma en su aprendizaje, cómo reflexiona sobre su aprendizaje, cómo se va adaptando a las ideas nuevas, cómo planifica su aprendizaje, cómo monitorea su aprendizaje, etcétera, etcétera. Es decir, que tome conciencia sobre cómo está aprendiendo y que a partir de esa toma de conciencia puede optimizar, puede mejorar su aprendizaje, vale la redundancia. Entonces, esa es la mirada con la que se está tomando la valoración, no únicamente que sea un momento donde se reflexione, se haga un debate, no solamente eso, que puede utilizarse aún, pero aquí lo fundamental es el enfoque metacognitivo. Ahora, otra cuestión importante, yo desde que estoy haciendo por estos momentos del proceso formativo, cuando los redactes, yo te recomiendo entenderlos como un punteo, no te recomiendo que hagas reflexiones muy minuciosas, muy detalladas, sino solamente como un punteo, porque la premisa inicial, y eso lo empieza la primera parte, incluso los documentos relacionados a los rendimientos para los dice que lo fundamental no es que el profesor ocupe mucho de su tiempo planificando, sino que se dedique a ejecutar, a trabajar en el aula, a dar clases, que no sea el centro de la preocupación es estarse desvelando planificando, sino dar clases. Eso es lo importante. Por lo tanto, a partir de tu experiencia, a partir de lo que se ha aprendido en la SEM, en la normal, a partir de todo lo que se ha investigado, leído, pues puedes aquí, en grandes rasgos, de manera muy resumida, tú reflejar un proceso que va a ser más profundo, más complejo, ya cuando esté ejecutado dentro de tu aula. Entonces, aquí yo te recomiendo hacer solamente una especie de punteos, para que no te tome demasiado tiempo, pero esos punteos obviamente parecerán punteos, parecerán algo rápido, pero obviamente tiene que estar ahí en el trasfondo, tiene que ser toda tu experiencia pedagógica, didáctica y disciplinar.
Ahora, fíjate, tengo aquí un ejemplo que yo hice. Esto es en este caso, para los momentos formativos, para la primera, para la segunda, para la tercera, para la cuarta semana, como en tercero de sociales hay una carga horaria que da abasto, que abastece. Entonces, para la primera semana se está trabajando el momento de práctica y teoría, en la segunda semana la teoría y la producción, en la tercera semana la práctica y la teoría, y en la cuarta semana la teoría, la producción y la valoración. La primera semana, fíjate, dice que nos ubicamos en el tiempo y espacio con un juego de mapa mundo y tarjetas de lugares en equipo. Señalamos la península arábiga, la Meca y Medina. Luego, con una línea de tiempo impresa y tarjetas de hechos, ordenamos desde la publicación égida hasta la consolidación. Cerramos escribiendo un glosario de saberes previos, Mahoma, relaciones a Mahoma, Corán, la Sharia y el Imán. Esto es para el momento de la práctica. Ahora, relacionado al segundo momento, en esta primera semana, que estoy con la teoría. Las bases del Islam con un organizador gráfico, con una lectura del libro, caracterizamos a Mahoma, su doctrina, diferenciamos el Corán, la Sharia y describimos la Umma. Completamos un cuadro de 2 filas donde se hace una comparación en las que se responde a qué condiciones los impulsaron, qué cambios generó en la vida social y política. Y cerramos con una pregunta: ¿cómo el nacimiento del Islam puede influir en qué saberes se valoraban y cómo entendieron la ciencia? Entonces, si te das cuenta, solamente son como punteos, pero son punteos que tienden a ser muy prácticos, que brindan una orientación muy práctica de cómo trabajar en mi aula. Porque nos hace debido suceder más una vez que llegamos a la clase, sabemos cómo empezar, entonces aquí tienen que estar esas pautas para cómo vamos a desarrollar la clase de manera general, pero sin perder esa profundidad. Entonces, esta primera y segunda semana, yo le he dedicado a todos los estudios de Islam, puedes sacar una captura de pantalla y ver justamente este ejemplo. En la tercera semana, ya me he dedicado a las sociedades europeas, en la Edad Media, tengo también el elemento de la práctica, de la teoría. Ya en la cuarta semana, estoy poniendo tres momentos de estos procesos formativos, porque yo pienso que aquí en esta última semana yo quiero hacer una comparación crítica de estos dos temas, de lo que sucedía en el Islam y de lo que sucedía en la Europa medieval. Y fíjate que estoy en la evaluación, como ejemplo, lo voy a ver. Valoramos lo aprendido con el juicio en 2 sociedades. Esto quiere decir que voy a hacer una dinámica de aula, ¿no? Es una especie de juicio en las 2 sociedades, la sociedad islámica y la sociedad medieval europea. Esto será una simulación de juicio que debe definir la trascendencia positiva o negativa de ambas sociedades para el resto del mundo. Tras esto, pedimos a los estudiantes que levanten una imagen roja, verde o amarilla en función a si comprendieron o no el contenido del poema para explicitar las razones de tales falencias y procurar enmendarlas. Aquí, en esta última parte, estoy trabajando en lo relacionado a la metacognición, porque quiero que con mis estudiantes, tras esta dinámica, detecten qué cosas han aprendido, qué cosas no, qué cosas podrían mejorarse, y pues a partir de eso eliminar estas problemáticas. No estamos intentando hacer que nuestros estudiantes sean conscientes de cómo aprenden. Avancemos un poco más. Ahora, solamente recuerdo algunas cosas que ya sabíamos desde hace años, ¿no? Que se viene implementando la ley 070, que aparentemente este no se va a cambiar. Las características de estos momentos metodológicos, de estos momentos del proceso formativo, ¿no? Hasta yo estoy cayendo los anteriores nombres. En la práctica, pues dice que estos elementos de este dicen que debería ser la conexión y experiencia, la conexión con lo práctico, la conexión con lo real, y que debería partir de la experiencia. Recuperar conocimientos previos, saberes previos, donde se pueden trabajar actividades, retos, desafíos, ¿no? Ahora, la producción nos dice también un estilo que debería estar enfocado al desarrollo conceptual, que provee una base académica, una base teórica, lo que van a trabajar, y entonces explican los contenidos y principios. Es decir, aquí está lo más cognitivo. En lo que se refiere a la valoración, mi instalación que debe estar relacionado a la aplicación práctica de estas teorías, de esta etapa teórica, donde se quiere generar algo tangible, demostrable, y donde además se tienen que aplicar los conocimientos logrados. Y finalmente la valoración tiene que ver una reflexión metacognitiva en torno a cómo aprendí, qué aprendí, para qué aprendí, y de esta manera pues el estudiante ya va a razonar con la conciencia de las razones de aprendizaje, no se entere, no se enfatice al menos una vez al mes. Ahora, otra columna dentro de los PDFs son mucho más sencillas en relación a los recursos. Nuevamente aquí yo les recomendaría que lo hagan de manera general, solamente en los bosquejos, solamente como punteos de lo más importante, no hagan un detalle minucioso de todos los recursos y materiales que van a utilizar. Aquí pueden hacer mención, por ejemplo, a libros, decir de qué libro se van a... Porque aquí en esta parte te das cuenta que hay una sección dedicada a bibliografía. Entonces aquí vas a señalar el nombre del autor, el nombre del libro, el autor, sus datos bibliográficos, vas a señalar si estás utilizando alguna película, puedes decir el nombre de la película, vas a señalar si estás utilizando, si vas a necesitar tijeras, papeles, fotocopiadoras, salidas a museos, data show, etc. Entonces, lo vas a señalar por semana, ¿no?
Para la primera semana, qué recursos, para la segunda, qué recursos vas a utilizar, para la tercera semana, qué recursos vas a utilizar, y para la cuarta, qué recursos vas a utilizar. Aunque sí, obviamente, si vas a utilizar los mismos recursos para las 4 semanas, exactamente los mismos, entonces puedes hacer simplemente un bloque aquí que valga para las 4 semanas. Esto está bastante sencillo. La siguiente columna me parece que es relacionado a los periodos. Pues estos es los periodos a la semana de tu, digamos, los periodos a la semana, perdón, aquí, la semana de tu materia. Para esta primera semana, ¿cuántos periodos estás destinando? Para esta semana, ¿cuántos periodos son? Para esta tercera semana, ¿cuántos periodos son? Para esta cuarta semana, ¿cuántos periodos son? Y aquí, pues, tiene que entenderse. Si en primaria, inicial, secundaria, hay una carga horaria que sigue vigente, ¿no? Reciente, creo que es por el 2023, que hubo algunos retoques, que sigue vigente. Entonces aquí, por ejemplo, para el área de secundaria, para el área de secundaria podemos ver esta distribución de la carga horaria, ¿no? Que por mes vamos a hacer la división así. No hay problema. Por ejemplo, en el caso de artes plásticas, al semana tiene 2 periodos, 2 periodos, 2 periodos, 2 periodos, ¿no? En el caso de religión es lo mismo, hay otras materias, que en el caso, por ejemplo, de matemáticas, por ejemplo, va a tener aquí 5 periodos, 5 periodos, 5 periodos, 5 periodos. Pero reitero, es en función a la carga horaria, ¿no? Sí, y a la carga horaria en función a la disponibilidad. Ahora, otra cuestión fundamental está dentro de esto, dentro de esta última columna de los criterios de evaluación. Y aquí nos habla únicamente de 3 dimensiones del ser, saber y el hacer. Nos insinúa el Ministerio de Educación que la dimensión del deseo está, pues parte, está implícitamente dentro de la dimensión del ser, que por lo tanto no amerita hacerlo aparte de esto, ¿no? Esta dimensión del ser, saber y ser, saber y hacer, lo que procuran es evaluar todo lo que se está planificando para este mes, para cada uno de estos números que se tienen que trabajar por cada contenido, por cada semana, sino esto es mensual, ¿no? Es fundamental algunas características, por ejemplo, se deben decir que deben ser precisas y evaluables, es decir, no tienen que ser ambiguas, se debe evitar eso, y deben ser medibles, comparables, es decir, se tienen que poder evaluar, ¿no? Ahora, la cantidad de criterios, nos está diciendo que la cantidad de criterios aquí dentro de cada una de estas dimensiones va a variar según la carga horaria. Por ejemplo, en el caso de que la materia solo tenga 2 periodos a la semana, para cada dimensión solo tiene que haber 2 criterios, nada más. Para el ser 2, para el saber 2, para el hacer 2 criterios. Pero, ¿qué pasa si la materia tiene 2 o más periodos a la semana? Pues en este caso el saber va a tener 3 criterios, en el hacer 3 criterios, y en el ser sí nos manda la particularidad de que solo tiene que tener 2 criterios, ¿no? Eso nos dice el documento normativo. Ahora, veamos un poquito más. ¿Qué se evalúa en cada uno de estos criterios de evaluación? Solamente recuerdo esto que ya sabemos. En el ser se evalúan sobre todo valores, en el saber se evalúan los conocimientos, en el hacer se evalúa todo lo procedimental. En el ser, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros revisar? Valores individuales y colectivos, en el saber conocimiento teórico conceptual sobre un tema en particular, en el hacer, pues, cómo nos desarrollan habilidades y destrezas en la ejecución de ciertas actividades relacionadas a ese contenido, etc. Y para cada una de estas dimensiones también hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ser, a través de qué tareas o actividades podemos evaluar, por ejemplo, guías de observación, entrevistas, registros u otros, para saber, por ejemplo, a través de qué medios podemos nosotros hacer la evaluación, por ejemplo, a través de pruebas objetivas y de desarrollo, pruebas orales u otros similares. Para la división del hacer, por ejemplo, a través de qué podemos evaluar, pidiéndole, por ejemplo, al estudiante infogramas, organizadores, trabajos prácticos, trabajos grupales, exposiciones y presentaciones, etc. Ahora, lo que nos sugiere también el Ministerio de Educación es que estos criterios que tenemos en el ser, saber y en el hacer pueden evaluar, pueden convertirse en criterios de evidencias como estas. Pero estos criterios, ser, saber y el hacer, pueden luego trasladarse a los criterios de nuestros registros pedagógicos. Esa es la intención, es que haya conexión del PLC con nuestro registro pedagógico. Aquí tenemos criterios, aquí van a estar aquí los criterios en nuestro PLC, aquí tenemos las evidencias con las cuales vamos a nosotros evaluar y calificar esos criterios, y esos pueden estar aquí, entonces vamos a calificar. Eso es lo que nos está sugiriendo el Ministerio de Educación para que haya esa conexión entre el PLC y entre el registro pedagógico. Ahora, aquí tengo algunos ejemplos de criterios de evaluación que nos pueden servir, ¿no? Esto sigo por si acaso en el tema que estaba mostrando hace rato, en el tema del Islam y los temas relacionados al Islam y la sociedad medieval. Aquí hay unos ejemplos, voy a leer solo algunos, después de una captura de pantalla si quieres tener los demás. En el ser, demuestra respeto e interculturalidad al analizar el Islam y Europa medieval, evitando prejuicios y anacronismos. En el saber, por ejemplo, criterio, explica los fundamentos del Islam, Mahoma, Corán, Sharia, Umma y su organización social. En el hacer, por ejemplo, organiza información histórica en secuencias temporales, es decir, en líneas de tiempo, y en relaciones espaciales para sostener explicaciones.
Entonces, si te das cuenta, estos criterios, uno, son tres criterios para cada dimensión, porque aquí en esta materia sociales para tercero secundaria hay más de dos periodos a la semana, hay más de dos. Y además están muy relacionados estos criterios a los contenidos que se están abordando en este mes, y además están relacionados cada uno de esos criterios a la esencia de la dimensión a la que pertenece, de que ese ratito te hablaba. Eso es fundamental. Ahora, otro bloquecito dentro del PDC son estos que nos enseñan en nuestra educación, que son las adaptaciones curriculares. Pero en este caso no se está hablando de adaptaciones curriculares más de tipo general, no de tipo específico que después les voy a mencionar, no más de tipo general. Y estas adaptaciones curriculares pueden ser de acceso, por ejemplo, la manera que nosotros podemos reorganizar el aula, por ejemplo, para un estudiante que tiene no ceguera, pero sí tiene algunos problemas leves de visión, entonces podemos reorganizar el curso así, organización de espacios educativos, modificaciones de objetivos en los contenidos, metodología, materiales. Entonces, estas son cuestiones más generales que no meritan mayor profundidad en el planteamiento de esto, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que no presta mucha atención en el aula, o un estudiante que es muy hiperactivo en el aula, que no es que tenga alguna deficiencia o un problema, sino que simplemente inquieto, nada más, ¿no? Vemos cómo podemos trabajar esto. En este caso, yo le he trabajado en este ejemplo que tú estás leyendo ahí, que es una adaptación curricular para un estudiante que es sí que se inquieta en el aula, ¿no? Que yo más bien quiero aprovechar que el estudiante es inquieto para darle un rol más protagónico en el aula y que él pueda ayudarme en rol. Entonces, fíjate, lo he hecho así. Para el estudiante con dificultades de disciplina en el aula se aplica una adaptación de metodología y participación, asignando un rol protagónico de facilitador de aula, organiza materiales, dirige el juego, de mapa de cronología, regula turnos, de apoyo al CIES. Y se va con una autoevaluación para canalizar su energía en liderazgo, convivencia y aprendizaje. Entonces estoy diciendo cómo en este caso puede hacer una adaptación en cuanto a la metodología de este estudiante. Ahora, este último bloque que se llama adaptaciones curriculares significativas, no se puede en esta ocasión que vuelvo a reiterar que no es obligatorio hacerlo. Únicamente se tiene que hacer cuando en tu curso, cuando ese curso para esté identificado un caso de un estudiante que necesita una adaptación curricular significativa. En este caso puede ser para estudiantes con discapacidad, estudiantes con talento extraordinario, TDA, HTA y otros similares. Entonces, este bloque es únicamente necesario cuando existe alguna de estas situaciones o similares dentro de tu curso. Ahora, tiene básicamente 4 bloquecitos, ¿no? Uno es el contenido, es decir, qué tema vas a adaptar, y de este tema, el estudiante qué tipo de discapacidad específicamente tiene. Otro bloque dice cómo va a ser tu adaptación, de qué manera lo vas a hacer, y aquí finalmente qué criterio de evaluación vas a tomar para evaluar a este estudiante. Veamos un ejemplo para el concreto. El contenido es Islam versus Europa medieval de la semana 4 que estoy trabajando yo, y aquí es un estudiante con talento extraordinario, lo toman en cuenta, a veces los obviamos a ellos. Y aquí de manera general estoy diciendo cuál es el tipo de adaptación que yo voy a hacer. Pero no pienses que los significados específicos sumamente minuciosos y detallados van a ser cansadores. De redactante vas a pasar más tiempo planificando que dando clases. Entonces yo lo estoy diciendo así de manera muy general. En el tema se aplica una adaptación elevando el desafío en vez de la matriz básica, es decir, en vez de un cuadro básico que les habían dado el resto de los estudiantes. El estudiante va a elaborar una matriz ampliada añadiendo instituciones del saber y sustentando cada idea con evidencias de sus fichas de lectura. Luego escribe un argumento breve con contraargumentos sobre en cuál sociedad circuló mejor el conocimiento, evitando anacronismos, y lo presenta en una exposición de 10 minutos. Lo que estoy haciendo aquí es elevar la complejidad de la actividad para este estudiante, simplemente eso. Y en los criterios de evaluación estoy poniendo simplemente 3 criterios. Un criterio por cada dimensión, ahí para hacerlo más sencillo. El saber, por ejemplo, explica comparativamente con mayor profundidad, incorporando instituciones del saber y contexto histórico. En hacer sustenta conclusiones con evidencias, fuentes, fichas y construye argumentos y contraargumentos. En el ser promover convivencia democrática en el debate, escuchando y respetando posturas distintas sin descalificar las opiniones otras. Recuerda que esto es solamente cuando hay necesidades de adaptaciones curriculares significativas. Ahora, este formato que acabo de mostrarte, lo puedes descargar desde este Quora, dar una captura de pantalla ahorita, puedes descargarlo desde Quora. El PDF que puedes ver a continuación, por ejemplo, es el de secundaria. Es el que acabo de explicarte hace un ratito. Entonces ahí están todos los elementos, los datos referenciales, el objetivo de nivel, aquí está el objetivo de aprendizaje, que en este caso son unos indicadores, los contenidos muy organizados por semana, cada semana están también sus momentos de los dimensiones. Aquí está la adaptación curricular. En este caso sí puse una adaptación curricular significativa que te voy a explicar, está relacionada a un estudiante con talento extraordinario. Pues aquí he puesto ya algo relacionado a
firma y diseño del profesor, director y la fecha. Eso puedes descargarlo durante el QR que te estaba mostrando, pero ahora quiero explicarte que los mismos principios que se aplican para el PDC de secundaria, los mismos sentidos que se aplican en estos principios, se dan también para el nivel inicial y para el nivel secundario. Este es un ejemplo de PDC para el nivel inicial. Te lo voy a explicar con el propio ejemplo que tiene el Ministerio de Educación, con el propio PDC de ejemplo. Aquí están los datos referenciales del PDC. Esto del objetivo holístico de nivel, ya sabes de dónde copiarlo y pegarlo. No existe mucho debate. Aquí hay una diferenciación interesante. Fíjate, en el PDC de secundaria empieza y arranca con el objetivo de aprendizaje, que ya te he dicho cómo construirlo, pero en el nivel inicial, la primera columna está relacionada a los campos de saberes y conocimientos. Aquí están los campos de saberes y qué se está trabajando para este primer mes, porque este PDC es mensual, qué se está trabajando en cada uno de estos campos para este primer mes, que está desarrollado minuciosamente. En esta segunda columna se reflejan los perfiles de sanidad en relación con los campos de las áreas de saberes y conocimientos. Y esto nuevamente lo vas a descargar y copiar de los planes y programas. Entonces aquí están como que la mirada de hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Por eso ya se omite los objetivos de aprendizaje, porque aquí están en función, se está mirando con las perspectivas apuntadas a los perfiles de salida. Eso también está reflejado aquí, ¿no? Para este primer mes, en función a esto que se está trabajando en los campos de saberes, ¿no? En las áreas de los campos de saberes. Ahora, estos son los momentos de proceso formativo igual. Lo que hace es organizarse por semanas. En la semana 1, ¿qué se va a hacer? En la semana 2, ¿qué se va a trabajar? ¿Cómo se va a hacer? En la semana 3, ¿cómo se va a trabajar? En la semana 4, ¿cómo se va a trabajar? Entonces ya te lo he explicado, que son simplemente puntos, pero que sí están marcados para que en unos momentos se identifica que sí pertenece a la práctica, pertenece a la teoría, pertenece a la producción o a la valoración, ¿no? Ahora, los recursos, bueno, igual es sumamente sencillo, ya te lo explicaba, y en los criterios de evaluación, igual, esto está dependiendo para el saber y para el hacer, básicamente. En este caso, no especifica cuántos criterios tienen que haber, pero aquí sí son más de dos, fíjate, ¿no? Son más de dos criterios para cada una de las dimensiones. Ahora, vemos el caso para el nivel primario. En el nivel primario, la estructura del desarrollo, porque los datos referenciales y esto del desarrollo es lo mismo, el objetivo básico del nivel tienes que copiarlo de la clasificación, ¿sabes? Es único. Se parece al de secundaria, porque igual empieza con un objetivo de aprendizaje, que en este caso es el objetivo de aprendizaje, ya sabes, está relacionado con el objetivo de nivel y con los contenidos. Empieza aquí con un objetivo, está también los contenidos, pero aquí hay varios bloques de desarrollo, ¿no? Hay un bloque que solo es para saberes y conocimientos de comunicación y lenguaje, otro bloque, esto me voy hasta abajo, otro bloque para áreas de saberes y conocimientos matemáticas, otro bloque para áreas de saberes y conocimientos de ciencias naturales, otro bloque para áreas de conocimientos de ciencias sociales, otro bloque para conocimientos de artes plásticas, sí, están viniendo por bloques, si te das cuenta, ¿no? Y al final está poniendo para cada uno de esos bloques tiene sus propias adaptaciones curriculares, para cada uno de esos bloques sus propias adaptaciones curriculares, pero al final también hace unas adaptaciones curriculares significativas para cada uno de las áreas que estaba trabajando en los anteriores bloques, ¿no? Ahí está siendo de manera mucho más minuciosa. Entonces vemos que la lógica es casi la misma, solamente que el nivel primario lo va dividiendo ya por áreas, como puedes ver, ¿no? De pronto esto choquea, en mi percepción me chocaba un poco con la idea que se tenía previamente de trabajar de manera integral todas las áreas, ¿no? Porque se está como parcelando, pero bueno, quizás es una cosa que después se reflexione y se tome otro rumbo. Pero para cada uno de estos bloques igual están recursos, están los periodos que se abarca, también sus propios criterios de evaluación, pero que te reitero, la diferencia está que son bloques de desarrollo aparte para cada una de las áreas, ¿no? Del nivel primario. Entonces esa es básicamente la diferencia. Los mismos principios con los que se trabajan los de secundaria son los mismos de inicial, son los mismos de primaria, salvo las diferencias que ahorita te he explicado. Bueno, espero que este tutorial te sirva, te facilite mucho la planificación de tu PC, y recuerda que no es una redacción minuciosa y amplia. El Ministerio de Educación hace mucho énfasis en que se tiene que tomar más tiempo enseñando que planificando. La tarea planificada es fundamental, es importante, se refleja toda nuestra experiencia pedagógica, didáctica y disciplinaria de ahí, pero no nos debe ocupar demasiado tiempo en la redacción de este documento. Eso es todo conmigo y será hasta la próxima oportunidad con otro tutorial.